Hola, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo el horario en que se encuentre viendo este video. Mi nombre es Ana Lucía Soto Mendoza y el de mi compañera es Laishoyuki Reyes. Nosotros vamos a hablar acerca de uno de los presidentes de México. Su nombre es Ernesto Zedillo Ponce de León. Es un economista y político mexicano. Presidente de México desde el 1 de diciembre de 1994 hasta el 30 de noviembre del 2000. A continuación vamos a hablar acerca de su biografía. Ernesto Zedillo Ponce de León nació en la Ciudad de México en 1951, nacido en el seno de una familia de clase media. Es político mexicano, presidente de la República Mexicana entre 1994 y en el año 2000. Sus padres son Rodolfo Zedillo Castillo y Marta Alicia Ponce de León. Pasó toda su infancia en la ciudad de Mexicali, en la frontera con los Estados Unidos. Ernesto regresó a la Ciudad de México para cursar el bachillerato y la licenciatura en Economía en la Escuela Superior de Economía en el Instituto Politécnico Nacional. Participó en las propuestas estudiantiles en el año 1968 contra el presidente Gustavo Díaz Ordaz. A continuación, mi compañera va a hablar acerca de su política. La política de Zedillo fue en 1988. Ernesto Zedillo entra a formar parte del gabinete del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari como secretario de Programación y Presupuesto, cargo que desempeñó durante 4 años. Colaboró en la redacción del Plan Nacional de Desarrollo y el establecimiento de una política económica que redujo la habitualmente alta tasa de inflación en México. En agosto de 1994, Ernesto Zedillo fue elegido como presidente de la República Mexicana. El 1 de diciembre de 1994 fue investido presidente. Desde ese momento se enfrentó a una crisis económica cuando las inversiones extranjeras y nacionales perdieron confianza y el peso sobrevalorado provocó la caída de su valor. A partir de ese momento debió enfrentarse a una vertiginosa subida de la inflación. Ernesto Zedillo perteneció al partido político el PRI, miembro del Partido Revolucionario Institucional que se mantenía en el poder desde 1929. Zedillo fue identificado como un grupo de jóvenes tecnócratas que tuvo enfrentamiento con dicho grupo. Jefes más viejos del partido por su apoyo a las medidas de las reformas económicas. En marzo de 1944, después de que Luis Donaldo fuera asesinado, Zedillo fue nombrado nuevo candidato del PRI. Ernesto Zedillo, después de la presidencia, tras retirarse de la política, participó en el consejo ejecutivo de algunas empresas estadounidenses. Además, es director del Centro para Estudios de la Globalización de la Universidad de Yale y consejero de la Fundación Bill y Melinda Gates. Voy a hablar un poco acerca de Zedillo como impulsor de las reformas. Zedillo, comedido y disciplinado, se concentró en una empresa no menos formidable: el cumplimiento de sus promesas de democratización del Estado y la sociedad, sin poner en peligro la unidad del propio PRI. Zedillo se había comprometido a proseguir con las reformas electorales y por tanto centró sus esfuerzos en asegurar la transparencia de los comicios y la completa imparcialidad del A continuación vamos a hablar uno de los puntos importantes durante el sexenio de Ernesto Zedillo. Uno de ellos es la crisis económica de 1994. En México, de 1994 fue el año de elecciones para cambiar de gobierno. Por lo regular, estos cambios son siempre difíciles en nuestro país, pues al ser el momento de transición se desata una lucha por el poder entre los diferentes partidos. Casi todo en 1994 había sido un buen año en lo económico,
debido a que la inflación se conservó en un nivel bajo. Sin embargo, al final del año, los acontecimientos políticos que se suscitaron en el país los meses anteriores crearon inestabilidad y desconfianza en los mexicanos. Entre esos hechos destacan el movimiento armado de Chiapas, los asesinatos del candidato a la presidencia de la República por el PRI, Luis Donaldo Colosio, y del secretario general de ese mismo partido, José Francisco Ruiz Massieu. Las elecciones y el cambio de presidente. En lo económico, al igual que hace muchos años, el país estuvo presionado para cumplir el compromiso de pagar su deuda con otros países e instituciones. Durante este año, México ha comprado una gran variedad de productos a otros países, es decir, ha importado muchos más productos de lo que ha podido vender. De ahí, desde hace mucho tiempo le falta dinero. En otras palabras, tiene una economía con déficit. Es déficit de financiamiento en el pasado gracias al dinero de los inversionistas extranjeros, pero por el temor provocado por la inestabilidad de los acontecimientos de este año, proporcionaron muchos inversionistas nacionales y extranjeros sacaran su dinero del país a fines de 1994 para invertir en otros países. Cuando un país gasta más de lo que produce, tiene que devaluar su moneda, o sea, que hace que cueste menos en la relación con otras monedas. Por ejemplo, con respecto al dólar, en un principio el gobierno mexicano se resistió y prefirió obtener dinero subiendo los precios a lo que se conoce como inflación. Ya para diciembre de ese mismo año de 1994, la situación era casi imposible, por lo que el 20 de diciembre el gobierno mexicano decidió devaluar el peso 15%, así como el dólar ya costaba más caro para los mexicanos. Muchos productos de origen estadounidense subieron de precio para nosotros, pero además se acrecentaron nuestras deudas con otros países, pues en general se negocia en dólares. Para los últimos días del año, la situación se convirtió en una de las crisis económicas más fuertes de los últimos tiempos. Esa crisis dejó de ver que las soluciones políticas y económicas del país de los años anteriores eran muy frágiles. Como consecuencia, durante 1995 la economía se contrajo 6.2% y se perdió el 20% del poder de la compra de la gente. Los precios de los productos y los servicios se dispararon, provocando un mayor empobrecimiento y de la población, y todo subió de precio: el agua, la luz, los impuestos y los alimentos. La crisis provocó que muchas personas tuvieran que trabajar en la calle. El desempleo creció, 2 millones de personas perdieron su trabajo, pues miles de negocios tuvieron que cerrar por la quiebra, y otras muchas empresas se vieron obligadas a disminuir sus gastos y por lo tanto a recortar empleados. El sistema bancario de México también sufrió una gran crisis, de tal modo que el gobierno tuvo que invertir para ayudar y permitió que los bancos aumentaran sus tasas de intereses. Por lo tanto, miles de empresas profesionales y pequeños productores agrícolas que tenían préstamos bancarios o tarjetas de crédito se tuvieron severamente afectados, pues su deuda aumentó de manera considerable. Además, hubo un serio recorte de gastos públicos, se redujo el porcentaje destinado a los programas de asistencia social, que son para ayudar a la población más pobre del país. Como consecuencia, también la delincuencia aumentó. Para 1995 había alrededor de 900 bandas criminales armadas en el país. La crisis de diciembre de 1994 no solo afectó a México, sino además repercutió en otros países latinoamericanos, provocando lo que
se llamó efecto tequila, la cual causó mucha inquietud, pues hasta entonces México había sido considerado como la puerta de entrada del mercado estadounidense. El sector turismo también lo resintió, pues los visitantes a nuestro país disminuyeron considerablemente en el siguiente año, tal como podemos observarlo en la siguiente imagen. Para aminorar el problema, el gobierno de Estados Unidos le ofreció a México un crédito por $20,000 millones a otros 32,000 millones en un paquete internacional. Con ellos de inmediato se ayudó a la mejora económica de nuestro país, pero aumentó la deuda externa. La crisis de 1994 fue la más severa que ha padecido el país en los últimos años. Otro punto importante durante el gobierno de Ernesto Zedillo es el levantamiento armado zapatista. En la fecha en que el gobierno federal, encabezado por Carlos Salinas de Gortari, se disponía a celebrar la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en la madrugada del 1 de enero de 1994. Los insurgentes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional tomaron por las armas 5 cabeceras municipales del estado de Chiapas: San Cristóbal de las Casas, Altamirano, Las Margaritas, Ocosingo y Chanal. Los zapatistas, como serían conocidos públicamente, provenían de los pueblos Celtal, Tzotzil, Chol y Tojolabal, todos ellos de la familia maya. Aunque su objetivo último consistió en la transformación revolucionaria de México en una república socialista, los rebeldes demandaron entonces trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz. Como respuesta, el gobierno federal evitó el ejército a sofocar la rebelión. Los combates entre ambas fuerzas duraron 11 días. A partir del 12 del mismo mes, el gobierno iniciarían acercamientos con el fin de buscar solucionar el conflicto por la vía del diálogo. Se establecieron las mesas del diálogo de San Andrés, las cuales se mantuvieron durante el sexenio de Salinas y continuaron con el de Ernesto. Sin embargo, los zapatistas rompieron el diálogo debido a la propuesta de reformas constitucionales del gobierno federal, que no respetaba comprometidos en los acuerdos de dichas mesas. Zedillo respondió con una nueva ofensiva militar. Se emitieron órdenes de aprehensión contra los dirigentes de los ejércitos zapatistas de Liberación Nacional y el hostigamiento contra las comunidades zapatistas. La sociedad mexicana, en apoyo a los zapatistas, rechazó las acciones violentas y se manifestó mediante a lo largo del territorio nacional en marchas y movilizaciones exigiendo paz y diálogo. También, a nivel internacional, se generó una intensa presión que se consolidó en la formación de organizaciones de solidaridad con el movimiento zapatista, principalmente en América y Europa, ocasionando que el gobierno mexicano diera marcha atrás parcialmente en las agresiones. Sin embargo, a 27 años del levantamiento de los ejércitos zapatistas de Liberación Nacional, muchas de sus demandas aún no han sido resueltas. Los orígenes políticos militares de los ejércitos zapatistas de Liberación Nacional se encuentran en las Fuerzas de Liberación Nacional, siendo esta última una organización clandestina formada a finales de los años 60.
en el norte de México, inspirada en la Revolución Cubana. Las Fuerzas de Liberación Nacional organizaron una lucha guerrillera con el fin de lograr la construcción del socialismo en México. Pero también más tarde, a principios de los 70, terminaron con sus actividades de manera abrupta, cuando su estructura en la Ciudad de México fue descubierta por las fuerzas de seguridad del Estado y muchos de sus militantes, tanto en Chiapas como en la Ciudad de México, fueron brutalmente asesinados. Sin embargo, sus sobrevivientes no se dieron por vencidos y lograron reorganizarse e instalarse en 1983 en Chiapas, persiguiendo los mismos objetivos, pero para poder alcanzar sus objetivos formaron ejércitos zapatistas de liberación nacional y una base social que los sostuviera. Acontecimientos que sucedieron. El 1 de diciembre, toma del poder presidencial por Ernesto Zedillo. 19 de diciembre, zapatistas rompen cerco militar y se posicionan en diferentes poblaciones de Chiapas. Entre el 19 y 20 de diciembre, crisis financiera en el país. Países deciden rescatar a México durante el año de 1995 con aproximadamente $50,000 millones en préstamos. En 1995, el 9 de febrero, el Ejército Federal ocupa territorio zapatista y revelan la presunta identidad de Marcos Rafael Sebastián Guillén Vicente. En el mes de abril, en la población de los Altos de Chiapas, se da el diálogo entre los ejércitos zapatistas de Liberación Nacional y la delegación gubernamental. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional surgió durante el gobierno del Partido Revolucionario Institucional, más conocido como PRI, que hasta 1994 llevaba en el poder más de 70 años en un sistema del partido de Estado en México. La situación dio paso a que muchos jóvenes consideraran los canales legales de participación política cerrados y apostaran por la formación de organizaciones armadas clandestinas para buscar el derrocamiento de un régimen que desde su punto de vista era autoritario y mejorar así las condiciones de vida de la población. De una de estas organizaciones, las Fuerzas de Liberación Nacional, surgió el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Las Fuerzas de Liberación Nacional se fundaron el 6 de agosto de 1969 en el norte del país. Acciones positivas que Ernesto Zedillo Ponce tuvo durante su gobierno es que el gobierno de Zedillo ideó el Fondo Bancario de Protección al Ahorro para apoyar a la banca nacional contra los deudores. Ernesto Zedillo resolvió el problema por medio de préstamos. Gracias a esto pudo salir de la crisis que se encontraba. Aportaciones negativas. La presidencia de Zedillo estuvo marcada por una de las crisis financieras del siglo con más repercusiones internacionales, llamado efecto tequila. El precio del dólar incrementó y causó muchos quiebres de empresas. Se conoce como efecto tequila a una crisis financiera de origen local causada por falta de reservas internacionales y la devaluación del peso actual. El fortalecimiento de la moneda extranjera y nace a raíz de la crisis económica de 1994. Licenciada, nos despedimos dándole unas pequeñas conclusiones de lo que fue el mandato de Ernesto Zedillo, un político mexicano en enfrentar una de las peores crisis de México en la devaluación del peso mexicano. Otro punto importante sería que pidió un préstamo a Estados Unidos por más de $20,000 millones. Y
y otro sería el levantamiento el levantamiento zapatista que surgió en Chiapas. Bueno, licenciada, nos despedimos con esta pequeña exposición acerca de Ernesto Zedillo, dándole las gracias por su atención.